6 de abril, quinto domingo de Cuaresma. Primera lectura del profeta Isaías, capítulo 43, versículos del 16 al 21. Esto dice el Señor, que abrió un camino en el mar y un sendero en las aguas impetuosas, el que hizo salir a la batalla a un formidable ejército de carros y caballos, que cayeron y no se levantaron, y se apagaron como una mecha que se extingue. No recuerden lo pasado ni piensen en lo antiguo. Yo voy a realizar algo nuevo, ya está brotando. ¿No lo notan? Voy a abrir caminos en el desierto y haré que corran los ríos en las tierras áridas. Me darán gloria las bestias salvajes, los chacales y las avestruces, porque haré correr agua en el desierto y ríos en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo escogido. Entonces el pueblo que me he formado proclamará mis alabanzas. Palabra de Dios. Salmo responsorial, tomado del Salmo 125. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor, y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, así también ahora nuestra suerte, Señor, cambia. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir iban llorando cargando la semilla, al regresar cantando vendrán con sus gavillas. Segunda lectura, tomada de Filipenses capítulo 3, versículos del 8 al 14. Hermanos, todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor a causa de Cristo. Más aún, pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo que consiste en conocer a Cristo Jesús mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo y todo lo considero como basura con tal de ganar a Cristo y de estar unido a Él. No porque haya obtenido la justificación que proviene de la ley, sino la que procede de la fe en Cristo Jesús, con la que Dios hace justos a los que creen. Y todo esto para conocer a Cristo, experimentar la fuerza de su resurrección, compartir sus sufrimientos y asemejarme a Él en su muerte, con la esperanza de resucitar con Él de entre los muertos. No quiero decir que haya logrado ya ese ideal o que sea ya perfecto, pero me esfuerzo en conquistarlo porque Cristo Jesús me ha conquistado. No, hermanos, considero que todavía no lo he logrado, pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante, en busca de la meta y del trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde el cielo. Palabra de Dios. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo
donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Exégesis del pasaje evangélico. Es muy interesante la mención del desplazamiento de Jesús del templo al Monte de los Olivos, y muy temprano nuevamente vuelve al templo. Estos dos lugares están conectados a la pasión de Jesús y con su mención el evangelista está poniendo en ese trasfondo el acontecimiento de lo que va a narrar. Jesús está sentado entre ellos y enseñándoles. Esa función de maestro será puesta a prueba a continuación. Los escribas y fariseos le llevan a una mujer sorprendida en adulterio. Hay dudas sobre si la mujer era casada o prometida, porque Levíticos 20:10 impone la pena de muerte para la mujer adúltera, pero no dice la forma. En cambio, Deuteronomio 22:21 prescribe la muerte por lapidación para la prometida que comete pecado sexual. De todos modos, era una mujer con compromiso marital, ya sea casada o solo prometida. Este dato nos sirve para darnos una idea de la gravedad de este delito y el peligro al que se expuso María cuando dijo sí en la Anunciación. Ponen a la mujer frente a Jesús. La mujer queda situada de pie en medio, según solía hacerse en los interrogatorios judiciales, tal como aparece reflejado en Hechos 4:7. Este detalle deja aislada a la mujer. A su alrededor está el círculo de los acusadores que la amenazan. Jesús, sentado para enseñar, forma materialmente parte de ese círculo. Pero los fariseos no interrogan a la mujer. Además de que su transgresión es patente, ella es solo utilizada como carnada. El verdadero objetivo es Jesús. Por eso es a Él a quien interrogan. Vueltos a Él, dice el texto. En el fondo, Jesús, juez, es realmente el Jesús juzgado. Esto queda más claro cuando el evangelista dice que la pregunta tiene la intención de ponerle una trampa a Jesús para poder acusarlo. Si Jesús propone la clemencia, se pondrá en conflicto con la ley de Moisés, a quien ellos incluso citan.
Si aprueba la lapidación de la mujer, irá en contra de su misma predicación, pero, más grave aún, chocará con la autoridad romana que se había reservado para sí la potestad de condenar a muerte. Además, al evocar el flagrante delito y al traer a la mujer, los adversarios ponen a Jesús contra la pared. No tiene más remedio que pronunciarse. Por una vez, la pieza en que se basan sus argumentos tiene un peso notable. No se trata ya de una cuestión teórica de la ley, sino de una decisión de vida o muerte. La trampa es radical. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Algo que ha inquietado a generaciones es saber qué escribió Jesús en el suelo, si es que escribió algo. Si no fue solo una manera de expresar su desinterés a responder lo que los escribas y fariseos le estaban preguntando. He aquí brevemente las principales hipótesis. 1. Escribía los pecados de los acusadores. 2. Algunos ven el dedo que escribe una sentencia en el aire de Daniel 5:5. En aquella misma hora, dice, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Número 3. Escribe la sentencia para después leerla en voz alta, según el uso romano. Número 4. San Agustín dice que es Jesús, como el dedo de Dios, escribiendo las tablas de la nueva ley. Queda la posibilidad, mucho más sencilla, número 5, de que Jesús se pusiera a trazar unos garabatos en el suelo mientras pensaba, o que lo hiciera para contener sus sentimientos ante el celo violento desplegado por los acusadores. No hay datos suficientes para confirmar ninguna de estas hipótesis. Por otra parte, cabe pensar que si lo escrito hubiera sido algo realmente importante, no se hubiera dejado de consignar en el Evangelio. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Deuteronomio 17:7 reconoce que quienes han actuado como testigos contra un acusado tienen una responsabilidad especial en su muerte. Si la acusación es falsa, son culpables de la muerte. Por otro lado, algunos se han apoyado en estas palabras para retratar a su modo a un Jesús liberal y las han convertido en una justificación sensiblera de la indiferencia ante los pecados sexuales. Pero Jesús no afirma que los jueces han de ser intachables para poder juzgar a los demás, un principio que supondría la supresión de este oficio. Jesús se enfrenta en este caso a un grupo religioso que se ha arrogado la potestad de imponer por la fuerza la ley. Gente que en ningún momento repara en la situación espiritual de la mujer, ni se preocupan de saber si está arrepentida. Lo importante es hacer caer a Jesús. Aunque los romanos se habían reservado para sí el poder de condenar a muerte, no es que la vida de la mujer estuviese fuera de peligro. Hasta hoy, a pesar de las prohibiciones, los linchamientos callejeros siguen vigentes, pues eran más comunes en la antigüedad. La respuesta de Jesús podía animar a los acusadores a actuar por su propia cuenta y, obviamente, responsabilizarlo a él de la sentencia. Jesús se vuelve a inclinar y los acusadores y testigos se van,
El apelo de Jesús a revisar si alguno no tiene pecado ha funcionado. Los primeros que se van son los más viejos. Entonces Jesús se incorpora y no mira más que a la mujer y hace una pregunta: ¿dónde están los otros? Testigos y acusadores han desaparecido. El juicio se resuelve por incomparecencia. La sentencia final de Jesús es: tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. El perdón no es una licencia de impunidad, es la oportunidad de comenzar de nuevo. Como consideración final, este relato, que se considera una adición al Evangelio de Juan, tuvo dificultad para entrar en las Sagradas Escrituras debido a que debió ser un relato suelto e independiente, y su contenido causaba dificultades en la iglesia primitiva, ya que el adulterio, reprobado en Israel, contaba entre los pecados que se juzgaban incompatibles con la condición de bautizados y que causaban la exclusión de la comunidad, sino de la misericordia de Dios. Poco a poco, la institución de las prácticas penitenciales permitió reintegrar a los pecadores públicos en la comunión eclesial. El hecho de que la perícopa haya sido finalmente aceptada en el canon bíblico confirmaría su autenticidad. La misericordia, una vez más, triunfó sobre el juicio. Puntos para reflexionar. Vamos a considerar 5 puntos prácticos. 1. Uso de la mujer. Los fariseos no están preocupados por un problema moral. Solo usan a la mujer y la exponen públicamente para tender una trampa a Jesús. Algunas ideologías se presentan como ayuda y defensa de los derechos de las mujeres, pero al escudriñar su actuar, solo las utilizan para lograr sus propios intereses. El problema no termina allí. También es necesario que nosotros, a nivel personal, nos hagamos una revisión de conciencia acerca del peligro de usar a las personas como simple medio para lograr nuestros propósitos. Número 2. La importancia del silencio. Jesús calla ante las acusaciones a la mujer. Como dice el Papa Benedicto, de las palabras de Jesús depende la vida de esa persona, pero también su propia vida. Aquí se cumple el proverbio que dice: no es cobardía callar, es inteligencia cuando hablar no cambiará nada. Al final se van uno por uno los acusadores. Las cosas caen por su propio peso. En Jesús se cumplió la frase del escritor polaco Stanislaus Lech: para hacerse oír, a veces hay que cerrar la boca. Una enseñanza magnífica de la virtud de la prudencia al hablar. Número 3. Quedaron los dos solos. San Agustín dice: quedaron solo ellos dos, la miserable y la misericordia. El Papa Benedicto nos invita aquí a detenernos y contemplar esta escena donde se encuentran frente a frente la miseria del hombre y la misericordia divina. En la imagen de la portada de este video hemos querido reflejar ese encuentro. Finalmente, solo nos queda agradecer a Dios por su misericordia. Número 4. Vete y no peques más.
En la iglesia se ha metido una mentalidad peligrosísima, en una manipulación de la misericordia. Algunos grupos de cristianos se están dejando permear por la ideología woke, que tiene como uno de sus estandartes la inclusión. Aceptar al otro como es, como se autopercibe. Toda invitación a la conversión es tomada como una agresión a la autopercepción del otro y por tanto a su libertad. Hay escándalos a nivel de la bendición de uniones del mismo sexo, que es antibíblico y por tanto anticristiano. La tradición de la iglesia es unánime en la interpretación del mensaje de Jesús. San Agustín dice: el Señor condena el pecado, no al pecador. Y el Papa Benedicto añade: en efecto, si hubiera tolerado el pecado, habría dicho: tampoco yo te condeno, vete y vive como quieras. Por grandes que sean tus pecados, yo te libraré de todo castigo y de todo sufrimiento. Pero no dijo eso. Dice: vete y no peques más. El Papa Juan Pablo II a su vez observaba: no le dice no has pecado, sino yo no te condeno. En realidad solo Cristo puede salvar al hombre, porque toma sobre sí su pecado y le ofrece la posibilidad de cambiar. Mientras los escribas solo se preocupan por restablecer el orden, eliminando a quien se ha equivocado, Jesús busca la salvación de la adúltera y con el perdón le ofrece una nueva posibilidad de vida, comprometiéndola a no volver a caer en el error y en el pecado. Sin arrepentimiento y propósito de enmienda, no puede actuar la misericordia. Número 5. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Es la sentencia de Jesús. Aquí es cuando todos nos tenemos que ir. Como beneficiarios de la misericordia de Dios, sin embargo, seguimos a Jesús. No porque no tengamos pecado, sino porque estamos en la lucha para no pecar más, conscientes que el rechazo a Jesús no es la debilidad del pecado, sino cerrar nuestro corazón a su amor y a su salvación. Podemos decir con San Pablo en la segunda lectura: no quiero decir que haya logrado ya ese ideal o que sea ya perfecto, pero me esfuerzo en conquistarlo porque Cristo Jesús me ha conquistado. Dios te conceda un feliz domingo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Bajo la protección de nuestra Madre Santísima, nos quedamos en la paz del Señor. Si le ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerde que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios los bendiga.